La psicología del dinero. ¿Cómo piensan los ricos? De Morgan Housel. 18 lecciones sobre riqueza y felicidad. El contraste de dos mundos, genios versus disciplinados. Housel presenta dos historias opuestas para demostrar que en las finanzas, el conocimiento técnico no garantiza el éxito. El ejecutivo de tecnología, un genio con patentes desde los 20 años y gran éxito empresarial. Sin embargo, su relación con el dinero era infantil y arrogante. Arrojaba monedas de oro al mar por diversión y humillaba a los demás con fajos de billetes. Resultado: terminó en la ruina por falta de control emocional y disciplina. Ronald Read, el conserje, un hombre humilde que reparó autos y barrió pisos toda su vida. No tenía educación superior ni lujos. Ahorró pequeñas cantidades durante décadas e invirtió en acciones sólidas. Resultado: al morir a los 92 años, tenía más de $8 millones, los cuales donó a la caridad. 2. El caso de Richard Fuscone. Para reforzar el punto, utiliza a Fuscone, un ejecutivo de Merrill Lynch educado en Harvard. A pesar de ser un experto en finanzas, su codicia lo llevó a endeudarse excesivamente para mantener una mansión ridículamente cara. Cuando llegó la crisis de 2008, sus activos ilíquidos y sus deudas lo llevaron a la bancarrota total. La lección: Ronald Read fue paciente, Richard Fuscone fue codicioso. En el mundo del dinero, la paciencia vence al talento desbocado. 3. Las finanzas como una anomalía profesional. Housel señala algo fascinante: las finanzas son la única industria donde un aficionado puede superar a un profesional de élite. Es imposible que un conserje realice una cirugía mejor que un médico de Harvard. Es imposible que un principiante diseñe un rascacielos mejor que un arquitecto experto. Pero en la inversión, sí sucede. Esto se debe a que los resultados financieros no son una ciencia dura, como la física, sino una habilidad blanda donde el comportamiento es lo que más importa. 4. El error de enseñar finanzas como matemáticas. El autor critica que las finanzas se enseñen como si fueran física o ingeniería, con fórmulas y leyes exactas. El problema: saber qué hacer, ahorrar el 10%, tener un fondo de emergencia, no te dice nada sobre qué pasa por tu cabeza cuando intentas hacerlo. Las decisiones financieras no se toman frente a una hoja de cálculo, sino en la mesa de la cena, influenciadas por el miedo, el ego, el orgullo y las experiencias personales. 5. La historia nunca se repite, el hombre sí. Housel explica que para entender por qué la gente se endeuda o vende sus acciones en el peor momento, no hay que mirar las tasas de interés, sino la historia de la codicia, la inseguridad y el optimismo. A diferencia de un puente que colapsa por leyes físicas predecibles, los mercados colapsan por el comportamiento humano, el cual es volátil y emocional. Conclusión del autor: una industria única. Esto es lo fascinante: las finanzas son la única industria donde alguien sin formación puede vencer a un experto de élite. Es imposible que un aficionado realice una cirugía mejor que un médico de Harvard, o que un conserje diseñe un rascacielos mejor que un arquitecto. Pero en la inversión, sucede. Esto se debe a que el éxito financiero no es una ciencia dura llena de reglas matemáticas y fórmulas de física. Es una habilidad blanda. No importa cuánto sepas si no puedes controlar tu ego, tu envidia o tu impaciencia. Conclusión: la lección final. A menudo pensamos en el dinero como algo que se gestiona con hojas de cálculo, pero la realidad es que se gestiona con la psicología. Puedes ser un genio y acabar en el desastre si pierdes el control de tus emociones. O puedes ser un hombre común, con una educación sencilla, y ser inmensamente rico si tienes paciencia y disciplina. Porque al final del día, el dinero no se trata de lo que sabes, sino de cómo te comportas cuando nadie te está mirando. Capítulo 2. Suerte y riesgo. La regla del 0,01%. Nuestras experiencias personales con el dinero representan una fracción minúscula de lo que ha pasado en la historia del mundo, un 0,0000001%. Pero para nosotros, esas experiencias constituyen el 80% de nuestra visión del mundo. Si naciste cuando la bolsa subía, creerás que invertir es fácil. Si naciste en una hiperinflación, verás el dinero como algo que se quema en tus manos. No somos más inteligentes o tontos que el vecino,
simplemente tenemos cicatrices emocionales diferentes. 2. El poder de lo vivido vs lo estudiado. Housel utiliza el ejemplo de John F. Kennedy. En 1960, la gente dudaba del porqué, aunque era brillante, no había vivido la Gran Depresión. Su familia era tan rica que su padre incluso contrató jardineros extras solo para ayudarlos a comer. Puedes leer sobre el hambre, pero no sentirás el dolor de estómago. Puedes estudiar una gráfica de una caída del mercado, pero no puedes modelar en una hoja de cálculo el miedo de volver a casa y preguntarte si arruinaste el futuro de tus hijos. 3. La suerte del año de nacimiento. Tus decisiones de inversión dependen drásticamente de cuándo naciste. Caso acciones. Quien nació en 1970 vio el mercado multiplicarse por 10 en su juventud. Quien nació en 1950 vio al mercado no ir a ninguna parte durante 20 años. Sus visiones sobre la bolsa serán opuestas, y ambos tienen razón según su propia historia. Caso Bill Gross. El famoso inversor admite que su éxito con los bonos se debió a que su carrera coincidió con una caída histórica de las tasas de interés. Sus padres, en cambio, veían los bonos como incineradores de riqueza debido a la alta inflación que vivieron. 4. La lógica de los talleres de explotación y la lotería. El autor nos desafía a no juzgar decisiones que parecen absurdas desde fuera. El trabajador chino, lo que un estadounidense ve como una fábrica cruel, para un trabajador local puede ser la salvación frente a la prostitución o el hambre extrema. La lotería. Los más pobres en Estados Unidos gastan $412 al año en boletos de lotería, dinero que no tienen para emergencias. Para el rico es una locura, pero para el pobre es comprar un sueño. Es el único momento en que pueden imaginar tener la vida que el resto da por sentada. Es un costo emocional, no financiero. 5. Somos novatos en el sistema moderno. Housel nos recuerda que, aunque el dinero es antiguo, el sistema financiero actual es un bebé. El concepto de jubilación tiene apenas 2 generaciones. Antes, la gente trabajaba hasta morir. El 401(k), plan de pensiones en Estados Unidos, existe solo desde 1978. La Roth-IRA, desde 1998. Los fondos indexados tienen menos de 50 años. Si los perros tardaron 10,000 años en domesticarse, nosotros apenas llevamos 50 años tratando de entender cómo ahorrar para una jubilación de 30 años. Estamos improvisando. Análisis. La trampa de la experiencia. El análisis central es que nuestra mente no es una computadora que procesa datos globales, sino un espejo que refleja nuestra propia burbuja. La ilusión de objetividad. Creemos que entendemos cómo funciona el dinero, pero solo entendemos cómo nos ha tratado el dinero a nosotros. El sesgo de anclaje generacional. Lo que sucede en tus años formativos, entre los 18 y 25 años, marca tu tolerancia al riesgo para siempre. No es una elección lógica, es una impronta emocional. 2. El fracaso de los modelos matemáticos. Housel plantea una crítica feroz a las finanzas académicas. Hojas de cálculo vs nervios. Las matemáticas pueden predecir que el mercado se recuperará en 10 años, pero no pueden predecir tu capacidad de dormir cuando has perdido el 40% de tus ahorros y tienes que mirar a tus hijos a la cara. El conocimiento no es comprensión. Puedes ser un experto en historia económica, como JFK en Harvard, pero si no viviste la escasez, tu conocimiento es puramente intelectual y carece de la sabiduría del miedo que dicta el comportamiento real. 3. La relatividad de la locura. Este es el punto más disruptivo. Housel sostiene que toda decisión financiera es racional dentro del modelo mental de quien la toma. La lotería como mecanismo de supervivencia emocional. Para alguien sin esperanza de ascenso social, la lotería no es una mala inversión matemática, es el pago de una cuota mensual para tener derecho a la esperanza. Juicios morales vs realidades económicas. El ejemplo de la tía en China trabajando en fábricas duras nos enseña que lo que Occidente llama explotación, para alguien en otra realidad es progreso. Juzgamos el comportamiento ajeno basándonos en nuestras opciones, no en las suyas. 4. El síndrome del novato, la modernidad del dinero. Este punto es crucial y a menudo se pasa por alto.
El autor analiza que somos evolutivamente incapaces de manejar el sistema financiero actual porque es demasiado nuevo. Instituciones BB, si el 401K fuera una persona, apenas tendría edad para beber. La jubilación como derecho universal es un experimento social de apenas 50 años. La brecha biológica. Nuestros instintos están diseñados para la supervivencia en la sabana, hace 10,000 años, pero intentamos usarlos para navegar fondos indexados y tasas de interés negativas. Estamos improvisando un juego para el cual no hemos tenido tiempo de adaptarnos. 5. La suerte geográfica y temporal. El análisis de Bill Gross y el S&P 500 demuestra que una gran parte de la riqueza no es mérito, sino geografía y cronología. Si naciste en el momento exacto en que las tasas de interés empezaron a caer durante 40 años, eres un genio de los bonos. Si naciste en la Alemania de 1945, tu visión del valor y la seguridad es diametralmente opuesta a la de un estadounidense de la misma época. Capítulo 3. No tener nunca suficiente. La coexistencia de la suerte y el riesgo. Housel define la suerte y el riesgo como hermanos gemelos. Son la manifestación de que el mundo es demasiado complejo para que tus acciones individuales dicten el 100% de tus resultados. Eres una persona jugando contra 7,000 millones de personas y trillones de partes móviles. El impacto de acciones fuera de tu control suele ser más consecuente que tus decisiones conscientes. 2. El factor Laxide, la suerte de Bill Gates. Para cuantificar la suerte, Housel utiliza el origen de Microsoft. En 1968, Bill Gates asistió a la Laxide School, una de las poquísimas escuelas en el mundo, incluyendo universidades, que tenía una computadora avanzada. La probabilidad de 303 millones de adolescentes en el mundo en ese año, solo unos 300 asistieron a Laxide. La estadística, Gates tuvo una probabilidad de 1 entre 1 millón de tener acceso a esa tecnología. Sin ese acceso, él mismo admite que Microsoft no existiría. Gates es un genio trabajador, pero fue un genio con una ventaja inicial astronómica. 3. Kent Evans, el reflejo oscuro del riesgo. Pocos conocen a Kent Evans, el mejor amigo de secundaria de Gates y Paul Allen. Era igual de brillante y compartía la misma ambición empresarial. Estaban destinados a fundar Microsoft juntos. El desenlace, Kent murió en un accidente de montañismo antes de graduarse. La estadística, la probabilidad de morir en la montaña en la secundaria es de 1 entre 1 millón. La lección, Gates experimentó la suerte de 1 en 1 millón, Evans experimentó el riesgo de 1 en 1 millón. Ambos tenían el mismo talento, pero la ruleta de la vida giró en direcciones opuestas. 4. El problema de juzgar el éxito en otros y en uno mismo. Housel explica por qué ignoramos la suerte. Socialmente, atribuir el éxito ajeno a la suerte nos hace parecer envidiosos. Personalmente, atribuir nuestro éxito a la suerte es desmoralizador y difícil de aceptar para el ego. El sesgo del fracaso. Tendemos a pensar que los fracasos de los demás se deben a malas decisiones, mientras que nuestros propios fracasos los atribuimos al lado oscuro del riesgo. No tenemos una varita mágica para saber qué porcentaje de un resultado fue habilidad y qué fue azar. 5. La delgada línea entre audaz e imprudente. El autor utiliza ejemplos históricos donde el resultado final dictó la narrativa. Cornelius Vanderbilt y Rockefeller, ambos violaron leyes para expandir sus imperios. Como tuvieron éxito, la historia los llama visionarios rudos. Si hubieran fracasado, serían recordados como criminales comunes. Benjamin Graham, el mentor de Warren Buffett, hizo la mayor parte de su fortuna rompiendo sus propias reglas de diversificación con una sola apuesta, Geico. ¿Fue genialidad o un golpe de suerte? Ni Graham podía distinguirlo. Zuckerberg vs Yahoo. Zuckerberg es un genio por rechazar una oferta de venta, Yahoo es criticado por hacer lo mismo. El riesgo y la suerte hacen que la diferencia entre ser un héroe o un tonto sea de 1 milímetro. 6. Conclusiones y guía práctica. Housel cierra con consejos para navegar esta incertidumbre. Cuidado con los casos extremos. No trates de emular a individuos específicos como Warren Buffett. Sus resultados son tan extremos que la suerte jugó un papel irrepetible.
Busca patrones, no individuos. Es más útil estudiar por qué a las personas que controlan su tiempo les va mejor, un patrón común, que estudiar a un multimillonario específico, un caso aislado. El éxito y el fracaso son pésimos maestros. El éxito te hace sentir invencible, el fracaso te hace creer que tus decisiones fueron terribles cuando quizás solo fuiste víctima del riesgo. El truco final: organiza tu vida financiera para que un golpe de mala suerte no te elimine del juego. La clave es sobrevivir para seguir jugando hasta que las probabilidades te favorezcan. Capítulo 4. La confusión del interés compuesto. 1. La lección de las edades de hielo. Housel utiliza la geología para explicar una verdad financiera. Pequeños cambios mantenidos en el tiempo producen resultados colosales. El misterio. Durante años se creyó que las eras de hielo ocurrían por inviernos volcánicos o movimientos de montañas. La realidad. El científico Milutin Milankovic y el meteorólogo Vladimir Koppen descubrieron que no eran los inviernos fríos los que causaban las eras de hielo, sino los veranos moderadamente frescos. El proceso: si un verano es lo suficientemente fresco como para no derretir la nieve del invierno anterior, esa base de nieve facilita que se acumule más nieve el año siguiente. La nieve refleja los rayos del sol, enfriando más el planeta. Conclusión: no es la cantidad de nieve lo que causa las capas de hielo, sino el hecho de que la nieve, por pequeña que sea, dura. 2. El secreto de Warren Buffett: longitud sobre altura. Se han escrito más de 2,000 libros sobre Buffett, pero casi ninguno destaca el dato más importante: su fortuna es producto de su longevidad. Las cifras: al escribir el libro, su fortuna era de $84,500 millones. De esos, $84,200 millones llegaron después de sus 50 años y $81,500 millones después de los 65. El experimento mental: Buffett empezó a los 10 años. A los 30 tenía $9,30 millones, ajustados. Si hubiera sido una persona normal que empezó a los 30 con $25,000 y se hubiera retirado a los 60 con el mismo rendimiento, 22%, hoy tendría $11,90 millones. Es decir, tendría un 99,9% menos de su riqueza real. Lección: su habilidad es invertir, pero su secreto es el tiempo. Invirtió durante 3/4 de siglo. 3. Buffett vs. Jim Simons. El poder del tiempo. Housel compara a Buffett con Jim Simons, Renaissance Technologies, quien es técnicamente mejor inversor. Jim Simons, rendimiento anual del 66%, el triple que Buffett. Warren Buffett, rendimiento anual del 22%. La paradoja: Simons tiene un 75% menos de riqueza que Buffett. ¿Por qué? Porque Simons empezó a invertir en serio a los 50 años. No tuvo tiempo suficiente para que la capitalización se volviera loca. El cálculo absurdo: si Simons hubiera mantenido su 66% durante el mismo tiempo que Buffett, tendría 63 cuatrillones de dólares, un número que ni siquiera existe en la economía real. 4. El cerebro humano vs. el pensamiento exponencial. El autor explica por qué nos cuesta tanto entender el interés compuesto. Nuestro cerebro es lineal, no exponencial. Suma vs multiplicación: $8 más 8 más $8 es fácil, 72. $8 barra inversa times 8 barra inversa times $8, 9 veces, es $134,217,728. El ejemplo del almacenamiento. De 1950 a 1990, los discos duros ganaron 296 megabytes. De 1990 a la actualidad, ganaron 100 millones de megabytes. El error de Bill Gates. En 2004, Gates criticó Gmail porque no entendía por qué alguien querría 1 gigabyte de almacenamiento. Incluso las mentes más brillantes subestiman la velocidad a la que crecen las cosas cuando la curva se vuelve vertical. 5. Cállate y espera. Housel afirma que el libro de finanzas más importante debería tener una sola página con un gráfico de crecimiento a largo plazo y llamarse Cállate y espera. El error común: la gente se esfuerza demasiado por obtener los rendimientos más altos.
Pero los rendimientos más altos suelen ser éxitos de una sola vez que no se pueden repetir o que conllevan demasiado riesgo. La estrategia ganadora. Una buena inversión no se trata de los rendimientos más altos, sino de rendimientos bastante buenos que se puedan mantener durante el mayor tiempo posible. Resumen de la conclusión práctica. La clave de la riqueza no es ser un genio una vez, sino ser consistente siempre. El interés compuesto es como una bola de nieve. Al principio no parece nada, pero si la dejas rodar el tiempo suficiente, se convierte en un glaciar que cubre el mundo. Capítulo 5. Hacerse rico frente a conservar la riqueza. El contraste de 1929. Jesse Livermore vs. Abraham Hermansky. Housel ilustra la diferencia entre ganar y mantener dinero con dos historias que convergen en la Gran Depresión. Jesse Livermore, el mejor operador de su época. En el desplome de 1929, apostó en corto y ganó $3,000 millones de dólares, ajustados, en un solo día. Mientras el mundo se hundía, él era fabulosamente rico. Abraham Hermansky, un exitoso desarrollador inmobiliario que lo apostó todo al mercado alcista. El desplome lo arruinó por completo. Fue visto por última vez rompiendo cintas de cotización en Wall Street y desapareció para siempre. El giro irónico. Solo 4 años después, Livermore, cegado por el exceso de confianza y las deudas, perdió toda su fortuna y acabó suicidándose. Lección: ambos eran expertos en hacerse ricos, pero terribles en mantenerse ricos. 2. La habilidad de la supervivencia. Housel afirma que el éxito financiero se resume en una palabra: supervivencia. Habilidades opuestas. Obtener dinero requiere riesgo, optimismo y audacia. Conservar dinero requiere humildad, frugalidad y el miedo de que todo lo ganado puede desaparecer. Es aceptar que parte del éxito fue suerte. El ejemplo de Sequoia Capital, Michael Moritz, atribuye la longevidad de la firma a que siempre han tenido miedo de quebrar. No asumen que el éxito de ayer garantiza el de mañana. 3. El triunvirato de Berkshire, Buffett, Munger y Rick Guerin. Casi nadie conoce a Rick Guerin, pero hace 40 años era el tercer socio de Warren Buffett y Charlie Munger. ¿Qué pasó con Rick? Era tan inteligente como Buffett, pero tenía prisa. Durante la recesión de 1973 a 1974, Guerin estaba apalancado, tenía deudas de margen. Cuando el mercado cayó un 70%, recibió llamadas de margen y tuvo que vender sus acciones de Berkshire a Buffett por menos de $40 cada una. La diferencia: Buffett y Munger sobrevivieron porque no tenían prisa y no usaban deuda. La supervivencia permitió que la capitalización hiciera su magia durante décadas. 4. Las 3 claves de la mentalidad de supervivencia y ser económicamente inquebrantable. La meta no es tener los mayores rendimientos un año, sino obtener buenos rendimientos constantes durante el mayor tiempo posible. El valor del efectivo. Tener efectivo en un mercado alcista te hace parecer conservador y pierdes dinero, un 1% versus un 10%. Sin embargo, ese efectivo es tu seguro de vida. Evita que tengas que vender tus acciones en un mercado bajista, lo que a largo plazo genera una riqueza mucho mayor. 2. Planificar que el plan no salga según el plan. Margen de error. Un plan financiero solo es útil si puede sobrevivir a la realidad caótica, guerras, pandemias, crisis. Margen de seguridad. No es ser conservador, evitar riesgo, es aumentar tus probabilidades de sobrevivir a un riesgo determinado. Ejemplo: si tu plan necesita que el mercado rinda un 8% para jubilarte, eres frágil. Si tu plan funciona incluso si el mercado solo rinde un 4%, tienes un margen de seguridad sólido. 3. Una personalidad descabellada, optimista y paranoico. Debes ser capaz de sostener dos ideas opuestas al mismo tiempo. Optimismo a largo plazo. Creer que, con el tiempo, las cosas mejorarán y la trayectoria es ascendente. Paranoia a corto plazo. Estar convencido de que el camino está lleno de minas terrestres, recesiones, caídas del 33%, crisis políticas, y que debes sobrevivir a ellas para ver el largo plazo. Resumen de la conclusión importante. La economía de Estados Unidos ha crecido exponencialmente en 170 años a pesar de 33 recesiones, 9 guerras y múltiples pandemias. El progreso ocurre en medio de la pérdida.
Solo aquellos que son lo suficientemente paranoicos para protegerse en el corto plazo logran ser los optimistas que cosechan los frutos en el largo plazo. Capítulo 6. Cruz. Tú ganas. 1. La ley de las colas. ¿Por qué puedes fallar la mitad del tiempo? Housel comienza con una verdad contraintuitiva. Puedes equivocarte el 50% de las veces, o más, y aún así hacer una fortuna. Asterisco el ejemplo de los marchantes de arte. Heinz Bergeruen acumuló una colección de arte valorada en más de $1.000 millones. ¿Cómo? Comprando cantidades masivas de arte, como un fondo indexado. El 99% de sus adquisiciones no valían nada, pero el 1% restante eran Picasso y Matisses. Ese 1% compensó todos los errores y generó toda su riqueza. La definición de éxito. El éxito no es no cometer errores, es asegurarte de que tus pocos aciertos sean tan grandes que borren tus muchos fracasos. 2. El caso Disney. 400 fracasos por un éxito de cola. Walt Disney es el ejemplo perfecto de cómo un solo evento cambia una trayectoria. A mediados de los años 30, Disney había producido más de 400 dibujos animados. La mayoría perdió dinero y el estudio estaba al borde de la quiebra. Blancanieves y los 7 enanitos, 1938. Esta película de 83 minutos cambió todo. Ganó $8 millones en 6 meses, pagó todas las deudas, dio bonos a los empleados y permitió construir un estudio nuevo. Lección: de cientos de horas de cine, solo 83 minutos fueron los que realmente importaron para el futuro de la compañía. 3. La anatomía del mercado. Todo es una apuesta de cola. Housel rompe el mito de que las grandes empresas públicas son seguras y estables. En realidad, se comportan igual que el capital de riesgo, Venture Capital. Capital de riesgo, de 21,000 inversiones analizadas, el 65% perdió dinero. Solo el 0,5% generó retornos de más de 50 veces su valor. Ese pequeño grupo sostiene a toda la industria. El mercado de valores, Russell 3000 desde 1980, el 40% de todas las empresas del índice perdieron al menos el 70% de su valor y nunca se recuperaron. El secreto del éxito del índice: a pesar de que casi la mitad de las empresas fracasaron, el índice se multiplicó por 73. Todo ese crecimiento fue impulsado por apenas un 7% de las empresas que tuvieron un rendimiento extraordinario. 4. Las empresas cola y sus productos cola. Incluso dentro de los ganadores, los resultados están concentrados. Amazon, sus retornos provienen casi exclusivamente de Prime y AWS, nacidos de una empresa que ha fallado en cientos de proyectos, como el Fire Phone. Apple, el iPhone es el evento de cola que define su valoración. Jeff Bezos lo resume así: si crees que el Fire Phone fue un fracaso, estamos trabajando en fracasos mucho mayores ahora mismo. El fracaso es el abono para los eventos de cola. 5. El comportamiento del inversor. El 1% del tiempo importa. Tu éxito como inversor no depende de lo que hagas durante los años de calma, sino de cómo actúes durante los momentos de crisis. El genio según Napoleón, el hombre que puede hacer las cosas normales cuando todos a su alrededor se están volviendo locos. El experimento de Sue, Jim y Tom. Sue, invierte $1 al mes, pase lo que pase. Termina con $435,551. Jim, vende cuando hay recesión. Termina con $257,386. Tom, tarda en reaccionar y vende meses después de empezar la crisis. Termina con $234,476. La conclusión: mantener la calma durante el 22% del tiempo, cuando hay recesiones, marca una diferencia de casi 3/4 de la fortuna final. Invertir son horas de aburrimiento salpicadas por momentos de puro terror. 6. Aceptar la imperfección. Incluso los mejores son mediocres la mayor parte del tiempo. Peter Lynch, si eres excelente en este negocio, tienes razón 6 de cada 10 veces. La mayoría de las decisiones de los grandes líderes son horrendas, pero sus pocos aciertos son monumentales. Resumen de la conclusión importante. Debemos aceptar que es normal que las cosas se rompan, que los productos fallen y que las inversiones caigan. En un mundo impulsado por las colas,
No necesitas ser perfecto, solo necesitas sobrevivir a los fracasos para estar presente cuando llegue el gran éxito que lo compensará todo. Capítulo 7. Libertad. 1. El dividendo más alto del dinero. Housel establece una premisa clara: la forma más alta de riqueza es la capacidad de despertar cada mañana y decir, puedo hacer lo que quiera hoy. El motor de la felicidad. Según el psicólogo Angus Campbell, el factor que más predice la felicidad no es el salario, el tamaño de la casa o el prestigio del trabajo. Es tener un fuerte sentido de control sobre la propia vida. Dinero como combustible de autonomía. El mayor valor intrínseco del dinero es que te permite comprar opciones. Un poco de ahorro te permite faltar al trabajo si enfermas. Un ahorro mayor te permite esperar un buen empleo en lugar de aceptar el primero que aparezca. 6 meses de gastos te quitan el miedo a tu jefe. Mucho ahorro te permite jubilarte cuando quieras, no cuando necesites. 2. La paradoja del banquero de inversión. Housel relata su propia experiencia. Siempre quiso ser banquero de inversión por el dinero. Cuando lo logró en una pasantía, descubrió que, aunque amaba el trabajo y le pagaban bien, era miserable. El motivo: su tiempo no le pertenecía. Tenía que trabajar hasta la medianoche y los fines de semana bajo las órdenes de otro. Reactancia. Los psicólogos llaman así al fenómeno de rechazar algo que nos gusta simplemente porque nos sentimos obligados a hacerlo o porque no controlamos el horario. Conclusión: hacer algo que amas en un horario que no controlas puede sentirse igual que hacer algo que odias. 3. La historia de Derek Sivers. Sivers cuenta que se sintió rico no cuando vendió su empresa por millones, sino a los 22 años. Ganaba $1,800 al mes, gastaba $1,000 y logró ahorrar $12,000 en 2 años. Esos $12,000 le permitieron dejar su empleo y dedicarse a la música a tiempo completo. Esa libertad de ser dueño de su agenda fue el cambio real. El dinero posterior solo fueron números en el banco. 4. ¿Por qué no somos más felices si somos más ricos? Estados Unidos es mucho más rico que en la década de 1950, ingresos duplicados, casas más grandes, mejores autos, pero los niveles de estrés y preocupación son mayores. Housel explica por qué. Hemos intercambiado control por cosas, hemos usado nuestra riqueza para comprar objetos mejores, pero a cambio hemos renunciado al control de nuestro tiempo. El cambio en la naturaleza del trabajo. Asterisco: en la época de Rockefeller, el 80% de los trabajos eran manuales, agricultura o manufactura. Cuando salías de la fábrica, el trabajo terminaba. Hoy, la mayoría de los trabajos son de conocimiento. Nuestra herramienta es la cabeza. La fábrica es el día mismo. Gracias a los dispositivos portátiles, el trabajo nos persigue a la cena, a las vacaciones y a la cama a las 3 de la madrugada. Sentimos que trabajamos 24/7, lo que erosiona nuestro sentido de control. 5 lecciones de los sabios, 30 lecciones para vivir. El gerontólogo Carl Pillemer entrevistó a 1000 ancianos sobre la felicidad. Los resultados fueron unánimes. Nadie dijo que la felicidad dependiera de trabajar duro para comprar cosas. Nadie dijo que el éxito fuera ser más rico que el vecino. Lo que sí valoraban: amistades de calidad, ser parte de algo más grande, sobre todo, tiempo de calidad y no estructurado con sus hijos. Tus hijos no quieren tu dinero, te quieren a ti con ellos. Resumen de la conclusión importante. Tener el control de tu tiempo es el mayor lujo que existe. El dinero invertido en activos que te dan libertad tiene un retorno emocional mucho más alto que cualquier objeto material. La riqueza es, en última instancia. Capítulo 8. La paradoja del hombre y el coche. 1. La ironía del coche de $100,000. Housel utiliza su experiencia como aparcacoches en Los Ángeles para ilustrar un sesgo común. Cuando ves a alguien conduciendo un coche de lujo, instintivamente piensas que es rico. Sin embargo, la única información real que tienes es que esa persona tiene $100,000 menos que antes de comprar el coche, o una deuda de $100,000 mayor. El caso de Roger, un joven que conducía un Porsche y proyectaba éxito, hasta que el coche fue embargado por impago. Roger era un éxito mediocre que gastaba todo su sueldo en la apariencia. Los Ángeles, dice Housel,
está lleno de rollers. 2. Definición: rico vs adinerado, rich vs wealthy. Esta es la distinción más importante del capítulo y va más allá de la semántica. Rico, rich se refiere al ingreso corriente. Es visible. Alguien que vive en una casa enorme o conduce un deportivo es rico porque necesita un flujo de caja alto para mantener ese estilo de vida. Los ricos se esfuerzan por darse a conocer. Adinerado / riqueza, wealthy, la riqueza es lo que no se gasta. Son los activos financieros que aún no se han convertido en algo tangible. Es el coche que no compraste, el reloj que no usas y la mejora a primera clase que rechazaste. 3. La riqueza es una opción aún no tomada. El valor real de la riqueza reside en la flexibilidad. Es dinero que te ofrece opciones para el futuro, la capacidad de comprar algo más grande después, de dejar un trabajo que odias o de jubilarte antes. La paradoja de Rihanna. Tras gastar casi toda su fortuna, demandó a su asesor. Él respondió: de verdad era necesario decirle que si gasta dinero en cosas, terminará con las cosas y no con el dinero. Housel señala que la mayoría de la gente, cuando dice que quiere ser millonaria, en realidad quiere decir quiero gastar $1 millón, que es exactamente lo contrario a serlo. 4. La analogía de la dieta y el ejercicio. Housel compara las finanzas con la salud física para explicar el autocontrol. El ejercicio es como ser rico. Haces el trabajo, el entrenamiento, y sientes que mereces una comida enorme. Mucha gente compensa el ejercicio comiendo de más. La riqueza es como quemar calorías netas, es hacer el ejercicio y rechazar la comida de premio. Es difícil porque requiere privarse de algo visible hoy para obtener un resultado invisible. Salud / estabilidad, mañana. 5. El problema de aprender de lo que no se ve. Es fácil encontrar modelos a seguir para ser ricos, gastadores, pero es casi imposible encontrar modelos para ser adinerados porque su éxito está oculto. El caso de Ronald Read, el conserje que acumuló $8 millones. Nadie lo imitó mientras vivía porque nadie sabía que tenía dinero. La dificultad. Housel dice que aprender a acumular riqueza sin ver ejemplos es como intentar aprender a escribir sin poder leer libros. Como no vemos los ahorros ni las carteras de inversión de los demás, tendemos a imitar lo único que vemos: el gasto. Resumen de la conclusión importante. El mundo está lleno de personas que parecen modestas pero son verdaderamente adineradas, y personas que parecen ricas pero viven al borde de la quiebra. La riqueza es el ejercicio de autodisciplina de no gastar el dinero que tienes hoy para comprar la libertad de tu yo del futuro. Capítulo 9. La riqueza es lo que no se ve. 1. El espejismo del Ferrari. Housel utiliza su experiencia como valet para describir un fenómeno que todos hemos sentido: la creencia de que un objeto de lujo nos otorgará importancia ante los ojos de los demás. La señal. Pensamos que conducir un Ferrari dice: soy rico, soy inteligente, soy importante. La realidad del observador. Housel confiesa que, como valet, nunca miraba al conductor. Solo miraba el auto. La paradoja. Cuando ves un gran auto, no piensas el tipo que lo conduce es genial. Piensas: si yo tuviera ese auto, la gente pensaría que yo soy genial. 2. El deseo de respeto y admiración. El capítulo profundiza en la motivación subyacente de las compras de lujo. La gente no quiere solo el auto o el reloj, lo que busca es ser querido y admirado. El error fundamental es creer que los objetos caros son el camino más corto hacia ese respeto. La desconexión. Tú usas tu riqueza como señal para que otros te admiren, pero los demás usan tu riqueza solo como un punto de referencia para imaginar su propia gloria. Nadie está pensando en ti tanto como tú crees. 3. La carta a su hijo. Housel comparte un fragmento de una carta escrita tras el nacimiento de su hijo, donde resume esta lección de vida. Crees que quieres un coche caro y una casa enorme, pero lo que realmente quieres es el respeto de los demás. Las cosas caras casi nunca te traen ese respeto, especialmente de las personas que realmente te importan. 4. Humildad vs caballos de fuerza. El autor aclara que no se trata de predicar contra la riqueza o los autos veloces, a él le gustan ambos. El punto es ser consciente de la ineficiencia de usar el dinero para comprar estatus. Si el objetivo es obtener respeto,
los activos materiales tienen un retorno de inversión muy bajo. La verdadera moneda del respeto. Housel afirma que la humildad, la bondad y la empatía generan mucha más admiración genuina que cualquier cantidad de caballos de fuerza. Resumen de la conclusión importante. La paradoja del hombre en el auto nos enseña que buscamos la riqueza para impresionar a los demás, pero los demás solo se impresionan con la posibilidad de tener esa riqueza ellos mismos, ignorándonos a nosotros en el proceso. Es un recordatorio para buscar el respeto en el carácter, no en las posesiones. Capítulo 10. Ahorrar. 1. El poder de la eficiencia, la lección del petróleo. Housel utiliza una analogía histórica para explicar por qué ahorrar es más poderoso que intentar ganar más dinero. La crisis de los 70, se pensaba que el mundo se quedaría sin petróleo. No fue así, pero no solo porque encontramos más, sino porque nos volvimos eficientes. El dato: hoy, Estados Unidos usa un 60% menos de energía por dólar de PIB que en 1950. Los coches duplican su eficiencia de combustible desde 1975. Lección financiera: la riqueza energética se creó disminuyendo la energía necesaria, no solo aumentando la producción. En las finanzas, tu tasa de ahorro es tu eficiencia energética. 2. Los rendimientos son inciertos. El ahorro es 100% efectivo. Muchos se obsesionan con encontrar la inversión perfecta o el mejor sueldo, pero ambos dependen de factores externos: mercado, geopolítica, suerte. Control: el ahorro personal y la frugalidad están bajo tu control absoluto. La brecha de la felicidad: si necesitas la mitad de dinero para ser feliz que otra persona, eres un mejor inversor aunque tu rendimiento sea menor. Un 8% para ti rinde más que un 12% para alguien que gasta todo lo que gana. Oportunidad: inversores profesionales trabajan 80 horas para ganar un 0,1% extra de rendimiento, cuando podrían ganar un 2% o 3% de margen simplemente ajustando su estilo de vida. 3. El ahorro es la brecha entre el ego y los ingresos. Housel define el ahorro de una forma psicológica brillante. El ahorro es lo que queda cuando restas tu ego de tus ingresos. Materialismo vs ego. Una vez cubiertas las necesidades básicas y un nivel de comodidad razonable, el gasto extra suele ser un reflejo del ego, mostrar a otros que tienes dinero. La solución: la forma más poderosa de aumentar tus ahorros no es ganar más, sino aumentar tu humildad. Si te importa menos lo que los demás piensen de ti, desearás menos cosas y ahorrarás más. 4. No necesitas una razón para ahorrar. Este es uno de los puntos más disruptivos del libro. Ahorra por el simple hecho de ahorrar. Mundo impredecible. Solo ahorrar para una meta específica, una casa, un coche, tiene sentido en un mundo donde puedes predecir el futuro. Pero la vida está llena de sorpresas desagradables. Seguro contra lo desconocido. El ahorro es una protección contra la capacidad de la vida de sorprenderte como el infierno en el peor momento posible. 5. El retorno invisible, la flexibilidad. Housel sostiene que el dinero en el banco que rinde 0% de interés puede tener, en realidad, un rendimiento extraordinario. Opcionalidad. El efectivo te da la opción de esperar una oportunidad de inversión increíble, cambiar de carrera sin pánico o jubilarte antes. Control del tiempo. Como vimos en el capítulo 7, el control sobre tu tiempo es el dividendo más alto del dinero. Ese beneficio es incalculable pero real. 6. La flexibilidad como ventaja competitiva. En un mundo globalizado y digitalizado, ser inteligente ya no es una ventaja sostenible. Hay millones de personas inteligentes compitiendo contigo. La nueva moneda. En un entorno donde las habilidades técnicas se automatizan, la flexibilidad se vuelve la ventaja competitiva definitiva. Poder esperar. Si tienes ahorros, puedes esperar a que caiga la oportunidad adecuada mientras otros, por desesperación, se ven obligados a aceptar lo que sea. Resumen de la conclusión importante. Ahorrar dinero es una herramienta de libertad. No se trata solo de acumular billetes, sino de acumular puntos de libertad en el futuro. Al reducir tus necesidades y controlar tu ego, recuperas el control de tu vida en un mundo que intenta quitártelo constantemente. Capítulo 11. Mejor razonable que racional. 1. La lección de la malarioterapia. Housel comienza con la impactante historia de Julius Wagner Jauregg, quien ganó el Nobel por inyectar malaria a pacientes con sífilis. El descubrimiento. Observó que las fiebres altas ayudaban a combatir infecciones. La fiebre no es un error del cuerpo,
sino un mecanismo de defensa que activa el sistema inmune. Ciencia vs realidad. Aunque la ciencia dice que la fiebre es útil, los padres y médicos suelen bajarla inmediatamente con medicamentos. La paradoja: es racional querer tener fiebre si tienes una infección, porque ayuda a curarte, pero es irrazonable, porque duele y nos hace sentir miserables. Lección financiera. El objetivo de un plan financiero no es solo maximizar los números, sino hacerlo dentro de los límites de lo que es tolerable para un ser humano emocional. 2. Minimizar el arrepentimiento futuro. Incluso los genios de las finanzas ignoran sus propias fórmulas matemáticas para poder dormir tranquilos. Harry Markowitz, el creador de la teoría moderna de carteras y premio Nobel, admitió que no invirtió su dinero según sus modelos matemáticos complejos. Su estrategia: dividió su cartera 50/50 entre acciones y bonos. ¿Por qué? Para minimizar su arrepentimiento. Si el mercado subía, estaba adentro; si bajaba, no perdía tanto. Punto clave: no era racional, matemáticamente óptimo, pero era razonable, humano. Invertir tiene un componente social y emocional que las hojas de cálculo ignoran. 3. Lo técnicamente cierto pero contextualmente absurdo. Housel critica un estudio de Yale que sugería que los jóvenes deberían usar deuda, apalancamiento 2:1, para comprar acciones. La lógica racional: si eres joven y tu cuenta cae a cero, tienes décadas para recuperarte. Matemáticamente, terminarías con un 90% más de riqueza. La realidad irrazonable: ningún joven de 22 años vería evaporarse el 100% de sus ahorros y diría: no pasa nada, las matemáticas de Yale dicen que debo seguir mañana. Se rendiría y abandonaría el mercado para siempre. Conclusión: un plan que es matemáticamente perfecto pero psicológicamente imposible de seguir no sirve de nada. 4. ¿Por qué debes amar tus inversiones? Aunque se dice que no hay que tener emociones con el dinero, Housel argumenta lo contrario. El amor como resistencia: si no te importa la empresa o la estrategia que sigues, la abandonarás en cuanto lleguen las pérdidas. La ventaja del entusiasmo: si te apasiona la misión de una empresa o crees firmemente en tu método, tendrás la fuerza para permanecer en el juego durante los años malos. La estadística: la probabilidad de ganar en la bolsa de Estados Unidos es del 100% en periodos de 20 años. Por lo tanto, cualquier cosa que te ayude a no rendirte es técnicamente una ventaja financiera. 5 ejemplos de ser razonablemente humano. Housel menciona casos donde la inconsistencia es aceptable. Sesgo doméstico: invertir en empresas de tu propio país puede no ser racional, ignoras el 95% del mundo, pero es razonable porque te da una familiaridad que te ayuda a mantener la inversión. Selección de acciones por diversión: Josh Brown posee fondos indexados pero también algunas acciones individuales porque le encantan las acciones. Es razonable rascarse esa picazón en una pequeña parte de la cartera para dejar el resto en paz. Jack Bogle, el padre de la inversión pasiva, invirtió en el fondo activo de su hijo, algo que él siempre criticó. Su explicación: la vida no siempre es consistente. Resumen de la conclusión importante: no eres una hoja de cálculo, eres una persona emocional. No busques la estrategia que te dé el último centavo de rendimiento, busca la que te permita dormir por la noche y no vender en pánico cuando el mercado caiga. Ser razonable es la estrategia de supervivencia definitiva. Capítulo 12. Sorpresa. 1. La falacia del historiador como profeta. Housel comienza con una frase del profesor Scott Sagan: todo el tiempo pasan cosas que nunca antes habían sucedido. El error común: los inversores usan datos pasados como una guía inexpugnable. Sin embargo, la historia es el estudio de eventos sorprendentes, no un mapa exacto. Inversión vs ciencia. A diferencia de la geología o la medicina, donde los riñones funcionan igual hoy que hace 1000 años, la economía está impulsada por personas con sentimientos. La paradoja: si tratas la inversión como una ciencia sólida, ignoras que los electrones no tienen emociones, pero los inversores sí: miedo, codicia, paranoia. 2. El 0,04% que mueve al mundo. El autor sostiene que la mayoría de lo que ocurre hoy en la economía global se debe a un puñado de eventos extremos y casi imposibles de predecir. Individuos clave:
Si solo 7 personas, como Hitler, Stalin, Edison o Bill Gates, nunca hubieran existido, el mundo sería irreconocible. Eventos atípicos, tales eventos como la Gran Depresión, el 11 de septiembre o la invención de los antibióticos impactaron el mundo en órdenes de magnitud superiores a billones de otros eventos cotidianos. Efecto mariposa. El 11 de septiembre llevó a recortes de tipos de la Fed, lo que influyó en la burbuja inmobiliaria, que luego llevó a la crisis de 2008 y, eventualmente, a la crisis actual de préstamos estudiantiles. 3. La falta de imaginación. El error de Fukushima. Housel cita a Nassim Taleb para explicar que los peores escenarios del pasado no deben ser los límites de tu planificación futura. El error de los escribas. En el antiguo Egipto, usaban la marca de la marea más alta del Nilo para predecir el peor caso futuro. Fukushima. Los ingenieros construyeron el reactor para resistir el peor terremoto de la historia registrada. No se imaginaron algo peor, olvidando que el peor evento pasado fue una sorpresa sin precedentes en su momento. Lección de Daniel Kahneman. No debemos aprender a no cometer ese error de nuevo, sino aprender que el mundo es difícil de anticipar y siempre nos sorprenderá. 4. Cambios estructurales. El pasado ya no aplica. La historia puede ser engañosa porque las reglas del juego cambian constantemente. Nuevas herramientas. Los 401k y las cuentas Rotira no existían hace unas décadas. La forma en que ahorramos hoy no es comparable con la de 1950. Capital de riesgo. Antes apenas existía, hoy financia industrias enteras. Los ciclos de inversión de las startups de hoy no tienen precedentes históricos. Composición del mercado. Hace 50 años, la tecnología era inexistente en el S&P 500, hoy es el sector dominante. 5. El caso de Benjamin Graham. Housel analiza al padre del análisis de seguridad para demostrar que incluso los genios deben evolucionar. Fórmulas caducas. El libro de Intelligent Investor es una obra maestra de sabiduría, pero sus fórmulas prácticas, como comprar acciones por debajo de su valor contable, ya no funcionan. Evolución constante. Graham mismo descartaba sus fórmulas en cada nueva edición del libro porque sabía que el mercado se adaptaba y las volvía obsoletas. La admisión final. Antes de morir en 1976, Graham admitió que ya no favorecía el análisis detallado de acciones individuales porque el mundo había cambiado. Había más competencia y la tecnología hacía la información accesible para todos. Resumen de la conclusión importante. Las 4 palabras más peligrosas. No son esta vez es diferente, sino ignorar que el mundo realmente cambia. Lo que sí es estable, solo debes confiar en las conclusiones generales de la historia, la psicología humana, cómo reaccionamos al estrés, la codicia y el miedo. Lo que es volátil, las tendencias específicas, los sectores y las correlaciones de mercado están en constante evolución. Los historiadores no son profetas porque el futuro no tiene la obligación de parecerse al pasado. Capítulo 14. Vas a cambiar. 1. La falacia del fin de la historia. Housel explica un fenómeno psicológico. Los seres humanos somos muy buenos reconociendo cuánto hemos cambiado en el pasado, pero terriblemente malos prediciendo cuánto cambiaremos en el futuro. Creemos que nuestra versión actual es la versión final de nosotros mismos. El problema: tomamos decisiones financieras a los 20 años, como elegir una carrera o una hipoteca a 30 años, para una persona, nuestro yo de 40 o 50 años, que tendrá gustos y prioridades completamente distintos. 2. Los planes a largo plazo son difíciles. La inversión se basa en el largo plazo, pero el largo plazo está compuesto por una serie de cortos plazos en los que tú cambias. El joven que quería ser banquero para ganar millones puede convertirse en el padre de familia que solo quiere tiempo libre. El profesional que juró no jubilarse nunca puede encontrarse agotado a los 55 años. Lección: cuando el tú que hizo el plan ya no existe, el plan deja de tener sentido. 3. Estrategias para combatir el cambio. ¿Cómo podemos invertir a 30 años si vamos a ser personas distintas? Housel sugiere 2 reglas. A evitar los extremos. No te comprometas con un estilo de vida de monje ahorrador extremo ni con uno de gasto total. Si ahorras demasiado y no disfrutas nada, te arrepentirás de haber desperdiciado tu juventud. Si gastas todo y no ahorras, te arrepentirás de tu precariedad en la vejez. El punto medio,
La moderación aumenta las probabilidades de que puedas mantener tu plan, incluso si tus gustos cambian. Ve a aceptar la sunk cost fallacy, falacia del costo hundido. Muchos inversores se quedan atrapados en carreras o inversiones que ya no les sirven solo porque ya le dedicaron mucho tiempo o dinero. Housel dice que debemos tener la humildad de abandonar un plan que funcionaba para nuestro yo del pasado pero que ya no encaja con nuestro yo del presente. Es mejor cambiar de rumbo que seguir chocando contra la pared por orgullo. Resumen de la conclusión importante. Debemos tratar nuestra planificación financiera como algo vivo, no como algo grabado en piedra. La clave de la riqueza no es solo la disciplina, sino la capacidad de adaptarnos a medida que crecemos, evitando compromisos extremos que nos dejen sin opciones en el futuro. Capítulo 15. Nada es gratis. La idea central de este capítulo es que todo en la vida tiene un precio, pero en el mundo de las inversiones, ese precio no suele estar impreso en una etiqueta ni se paga con facturas, se paga con emociones. 1. El precio del éxito financiero. Housel explica que casi todo el mundo quiere riqueza, pero pocos están dispuestos a pagar el precio que conlleva. El problema es que el precio de la inversión no es una cifra en dólares, sino una combinación de volatilidad, ver cómo tu patrimonio cae un 20% o 30% en un mes. Incertidumbre, no saber si el mercado se recuperará mañana o dentro de 3 años. Miedo y arrepentimiento, la duda constante de si estás tomando la decisión correcta mientras todos a tu alrededor entran en pánico. 2. Multa o tarifa, la gran diferencia. Esta es la distinción más brillante del capítulo. Housel dice que la forma en que ves las caídas del mercado determina tu éxito. La multa, si ves una caída del mercado como una multa, sientes que has hecho algo mal, que te están castigando y que debes evitar que vuelva a suceder, lo que te lleva a vender y salirte del mercado. La tarifa, si la ves como una tarifa, entiendes que es el costo de entrada para obtener rendimientos a largo plazo. Es como pagar la entrada a Disneylandia, es caro y duele pagarlo, pero lo haces porque sabes que el premio, la diversión, o en este caso, la riqueza, vale la pena. 3. ¿Por qué la gente intenta colarse? Mucha gente intenta obtener los beneficios de la inversión sin pagar el precio. Intentan ganarle al mercado entrando y saliendo en el momento justo para evitar la volatilidad. Housel compara esto con intentar evadir el pago de una entrada. A veces funciona, pero la mayoría de las veces te atrapan, pierdes dinero, y terminas pagando mucho más de lo que habrías pagado si simplemente hubieras aceptado la tarifa de la volatilidad desde el principio. 4. El precio no es obvio. El costo de invertir es invisible. Es una carga mental. No se siente como un gasto hasta que estás en medio de una crisis financiera y sientes el nudo en el estómago. En ese momento, muchos deciden que el precio es demasiado alto y abandonan, justo cuando el interés compuesto estaba a punto de hacer su magia. Resumen de la conclusión importante. Para tener éxito con el dinero, debes identificar cuál es el precio del rendimiento a largo plazo, incertidumbre y volatilidad, y estar dispuesto a pagarlo. No lo veas como un castigo, sino como la tarifa necesaria para alcanzar la libertad financiera. Acepta la volatilidad como una tarifa, no como una multa, y tu relación con el dinero cambiará para siempre. Capítulo 16. Tú y yo. La idea central es que gran parte de los errores financieros ocurren porque intentamos jugar un juego basándonos en las reglas de personas que están jugando un juego diferente. 1. El mito de los precios racionales. A menudo nos preguntamos por qué una acción o una criptomoneda sube de precio sin una razón lógica aparente. Housel explica que el precio siempre es racional para quien lo está pagando. El problema es que no todos tienen el mismo objetivo. El inversor a largo plazo compra pensando en los próximos 20 años. El inversor a corto plazo compra pensando en vender hoy mismo antes de que cierre el mercado. 2. Invasión de señales, el peligro de copiar. El desastre ocurre cuando los inversores a largo plazo empiezan a tomar pistas de los inversores a corto plazo. Si una acción tecnológica sube un 20% en un día, un day trader, comerciante intradía, tiene una razón perfecta para comprar. Cree que subirá un 2% más antes del almuerzo. Pero si tú, que estás ahorrando para tu jubilación en 2040, ves ese movimiento y decides comprar porque está subiendo, estás cometiendo un error catastrófico.
Estás aceptando el precio de un juego que no es el tuyo. 3. Las burbujas financieras. Housel redefine las burbujas. No son solo personas volviéndose locas o codiciosas. Las burbujas se forman cuando el impulso de los retornos a corto plazo atrae a los inversores de largo plazo, hasta que el mercado está dominado por personas que juegan juegos de minutos u horas. En una burbuja, el dinero inteligente a largo plazo se retira y el mercado queda en manos de quienes solo quieren venderle a alguien más caro 5 minutos después. Cuando los comerciantes a corto plazo se van, el castillo de naipes se cae y los que se quedan atrapados son los que creyeron que estaban invirtiendo a largo plazo. 4. ¿Cuál es tu juego? La recomendación de Housel es simple pero difícil de ejecutar. Identifica qué juego estás jugando. Debes escribirlo literalmente. Soy un inversor pasivo que busca acumular riqueza durante los próximos 25 años para financiar mi libertad. Una vez que lo tienes claro, debes ignorar todo lo demás. No importa lo que diga el analista de la tele, lo que compró tu primo o lo que es tendencia en Reddit. Sus metas no son las tuyas. Resumen de la conclusión importante. Pocas cosas importan más en las finanzas que comprender que las personas tienen metas y horizontes temporales diferentes. Tomar consejos o seguir tendencias de alguien que juega un juego distinto al tuyo es la forma más rápida de perder el control de tu dinero. Capítulo 17. Capítulo 17. La seducción del pesimismo. La idea central es que el optimismo suena a discurso de ventas, mientras que el pesimismo suena a alguien que intenta ayudarte. En el mundo del dinero, el pesimismo es más común, más cautivador y suena mucho más intelectual que el optimismo. 1. El pesimismo es más persuasivo. Si alguien te dice que una acción va a subir un 100%, probablemente lo ignores o pienses que es un charlatán. Pero si alguien te dice que el mercado va a colapsar debido a un fraude o a una recesión inminente, cancelas tus planes y le prestas toda tu atención. ¿Por qué ocurre? Evolutivamente, estamos programados para reaccionar con más fuerza a las amenazas que a las oportunidades. Un error positivo, perder una oportunidad, es una pena, pero un error negativo, no ver un peligro, puede ser fatal. 2. El progreso es lento, el desastre es rápido. Housel explica que es mucho más fácil ser pesimista porque los problemas ocurren de golpe, mientras que el progreso toma tiempo. El ejemplo del crecimiento. Una recesión puede destruir años de crecimiento en solo unos meses. El crecimiento del 1% o 2% anual es casi imperceptible día a día, pero a lo largo de décadas es lo que crea la riqueza mundial. Debido a esta diferencia de velocidad, las noticias negativas siempre son más noticiosas y ruidosas que las positivas. 3. El dinero nos vuelve hipersensibles. El pesimismo sobre el dinero es especialmente seductor porque las finanzas afectan a todos. Si el mercado de valores cae, no solo sufren los inversores, sufren los empleos, las pensiones y la economía familiar. Esto crea un entorno donde los profetas del desastre son vistos como personas sabias y precavidas, mientras que los optimistas son vistos como ingenuos que no ven la realidad. 4. Definición de optimismo realista. Housel aclara que el optimismo no es creer que todo estará bien siempre. El optimismo real es la creencia de que las probabilidades de un buen resultado están a tu favor con el tiempo, incluso si sabes que habrá baches, crisis y fracasos en el camino. El optimista sabe que el mundo es un desastre constante, pero confía en la capacidad humana para resolver problemas y seguir avanzando. Resumen de la conclusión importante. El pesimismo vende más periódicos y suena más inteligente en una cena, pero el optimismo es lo que te hace rico. Para tener éxito financiero, debes ser capaz de ignorar el ruido constante de las predicciones apocalípticas y confiar en que, a largo plazo, el progreso y el interés compuesto ganarán la batalla. Capítulo 18. Cuando creerás cualquier cosa. La idea central es que cuanto más quieres que algo sea cierto, más probable es que creas una historia que sobreestime las posibilidades de que lo sea. Housel explora cómo las historias poderosas vencen a las estadísticas frías. 1. El poder de las historias sobre las estadísticas. En el mundo del dinero, los datos y las fórmulas son importantes, pero las historias son las que mueven la aguja. Una buena historia puede hacer que los inversores ignoren los fundamentos económicos durante años.
La brecha de información. Todos tenemos puntos ciegos. Como no podemos saberlo todo, nuestra mente rellena los huecos con historias que nos hagan sentir que el mundo tiene sentido. 2. Ficciones atractivas. Housel define las ficciones atractivas como aquellas historias que crees porque quieres desesperadamente que sean verdad. Si estás desesperado por salir de una mala situación financiera, serás mucho más propenso a creer en esquemas de hazte rico rápido o en pronósticos de expertos que aseguran saber qué pasará mañana. El ejemplo del control. Necesitamos creer que el mundo es predecible y que alguien tiene el control. Por eso seguimos a gurús financieros que hacen predicciones audaces, aunque la historia demuestre que casi nadie puede predecir el futuro con exactitud. 3. La ilusión del conocimiento. Creemos que vivimos en un mundo que podemos comprender, pero en realidad solo vemos una fracción de lo que sucede. El riesgo más grande es siempre lo que no ves, aquello que nadie está comentando. Cuando alguien dice tener la clave para ganar en el mercado, está vendiendo una ficción atractiva. La realidad es que la economía es un sistema tan complejo que es imposible que una sola persona entienda todas sus variables. 4. ¿Por qué los pronósticos fallan? Los pronósticos económicos no suelen fallar por falta de inteligencia del analista, sino porque es imposible predecir cómo se sentirán millones de personas mañana. Sin embargo, seguimos consumiendo pronósticos porque la alternativa, aceptar que no tenemos idea de qué pasará, es demasiado aterradora para la mayoría. Resumen de la conclusión importante. Para proteger tu dinero, debes reconocer tus propios deseos. Si una inversión parece demasiado buena para ser verdad, o si una explicación sobre el futuro encaja perfectamente con tus deseos, probablemente estés ante una ficción atractiva. La humildad de admitir que no lo sabemos todo es tu mejor defensa contra las historias engañosas. Capítulo 19. Todo junto. En este punto, Housel deja de lado las historias y se enfoca en las reglas de oro. Si tuvieras que resumir todo el libro en una lista de principios para tomar mejores decisiones, sería esta. 1. Busca la humildad cuando las cosas van bien y la compasión cuando van mal. Nunca olvides que el mundo es grande y complejo. Ni el éxito es 100% mérito propio, ni el fracaso es 100% culpa tuya. Ten en cuenta el papel de la suerte y del riesgo para mantener los pies en la tierra. 2. Menos ego, más riqueza. Ahorrar dinero es la diferencia entre tu ego y tus ingresos. La riqueza es lo que no se ve. Por lo tanto, la forma más rápida de ser más rico es dejar de intentar demostrarle a los demás lo mucho que tienes. 3. Gestiona tu dinero de forma que te ayude a dormir por la noche. Este es el principio de ser razonable sobre ser racional. No busques el rendimiento matemático más alto si eso significa que vas a estar estresado cada vez que el mercado caiga. La paz mental es el mejor retorno de inversión. 4. Si quieres ser un mejor inversor, lo más poderoso que puedes hacer es aumentar tu horizonte temporal. El tiempo es la fuerza más potente en las finanzas. Hace que las cosas pequeñas crezcan y que los errores grandes se diluyan. La paciencia es el ingrediente secreto del interés compuesto. 5. Acepta que muchas cosas saldrán mal. Puedes equivocarte en la mitad de tus inversiones y aún así hacerte rico si tus aciertos son los que mueven la aguja. Eventos de cola. No te castigues por los errores individuales. Lo que importa es el resultado de toda tu cartera al final del camino. 6. Usa el dinero para ganar control sobre tu tiempo. No hay mayor lujo. La capacidad de hacer lo que quieras, cuando quieras y con quien quieras es el dividendo más alto que el dinero puede pagar. 7. Sé amable y menos ostentoso. Nadie está tan impresionado con tus posesiones como tú mismo. Si quieres respeto y admiración, los obtendrás más rápido a través de la humildad y la empatía que a través de los caballos de fuerza de un coche. 8. Ahorra simplemente por ahorrar. No necesitas una razón específica como comprar un coche o una casa. Ahorra para lo impredecible, para las sorpresas que la historia no te pudo advertir. Ese efectivo sin meta es tu seguro de libertad. 9. Define el costo de la inversión y estate dispuesto a pagarlo. La volatilidad y la incertidumbre no son multas, son tarifas. Si quieres los beneficios del mercado, tienes que estar dispuesto a pagar el precio emocional de la montaña rusa financiera.
Resumen de la conclusión importante. Housel cierra este capítulo recordándonos que cada persona es diferente. No hay una única verdad financiera, sino lo que funciona para ti y te permite tener una vida buena. El éxito financiero no es una ciencia dura, es una habilidad blanda donde el comportamiento importa más que el conocimiento. Capítulo 20. Mi propia psicología. Housel advierte que su estrategia no es una recomendación para todos, sino lo que a él le funciona para ser feliz y dormir tranquilo. Su enfoque se basa en la simplicidad y la eliminación de deudas. 1. La independencia por encima del rendimiento. A diferencia de muchos expertos que buscan maximizar cada centavo, Housel busca maximizar su independencia. La casa pagada. Una de sus decisiones más irracionales matemáticamente fue pagar su hipoteca por completo. Con las tasas de interés bajas, habría sido mejor invertir ese dinero en la bolsa. Sin embargo, para él, la sensación de ser dueño total de su techo no tiene precio. Le da una paz mental que ninguna hoja de cálculo puede igualar. 2. Una tasa de ahorro extremadamente alta. Housel y su esposa llevan un estilo de vida que se mantiene igual a pesar de que sus ingresos han crecido con los años. No se trata de ser tacaños, sino de que sus metas no son materiales. El efectivo como libertad. Mantienen un porcentaje de efectivo en el banco mucho más alto de lo que recomendaría un asesor financiero tradicional. Esto les sirve como un margen de seguridad absoluto para no tener que vender sus inversiones nunca, pase lo que pase en el mundo. 3. Inversiones. Mantenerlo ridículamente simple. Housel no busca la acción del momento ni intenta predecir qué sector ganará el próximo año. Fondos indexados. Todo su dinero está en fondos indexados de bajo costo, como el S&P 500. Su estrategia: comprar y no vender nunca. No revisa su cuenta todos los días ni intenta ganarle al mercado. Filosofía: cree que es mejor ser un inversor promedio que se mantiene disciplinado durante décadas, que un inversor brillante que se rinde o cambia de estrategia a mitad de camino. 4. El cambio de ser rico a ser adinerado. Para él, la verdadera riqueza es la capacidad de no tener que pensar en el dinero. Si tienes que estar pendiente de las noticias financieras cada hora para ver si tu plan sigue funcionando, no eres libre. Él ha diseñado su vida para que el dinero sea una herramienta que trabaje en segundo plano mientras él se dedica a lo que ama: escribir y estar con su familia. Conclusión final del libro. Housel termina diciendo que cada inversor debe encontrar su propio punto de equilibrio. Lo que es razonable para él, pagar la casa, tener mucho efectivo, fondos indexados, puede no serlo para ti. La clave del éxito financiero no es ser un genio de las matemáticas, sino conocerte a ti mismo, controlar tu ego y tener la paciencia necesaria para dejar que el tiempo haga el trabajo pesado. 1. Busca la humildad cuando las cosas van bien y la compasión cuando van mal. Nunca olvides que el mundo es grande y complejo. Ni el éxito es 100% mérito propio, ni el fracaso es 100% culpa tuya. Ten en cuenta el papel de la suerte y del riesgo para mantener los pies en la tierra. 2. Menos ego, más riqueza. Ahorrar dinero es la diferencia entre tu ego y tus ingresos. La riqueza es lo que no se ve. Por lo tanto, la forma más rápida de ser más rico es dejar de intentar demostrarle a los demás lo mucho que tienes. 3. Gestiona tu dinero de forma que te ayude a dormir por la noche. Este es el principio de ser razonable sobre ser racional. No busques el rendimiento matemático más alto si eso significa que vas a estar estresado cada vez que el mercado caiga. La paz mental es el mejor retorno de inversión. 4. Si quieres ser un mejor inversor, lo más poderoso que puedes hacer es aumentar tu horizonte temporal. El tiempo es la fuerza más potente en las finanzas. Hace que las cosas pequeñas crezcan y que los errores grandes se diluyan. La paciencia es el ingrediente secreto del interés compuesto. 5. Acepta que muchas cosas saldrán mal. Puedes equivocarte en la mitad de tus inversiones y aún así hacerte rico si tus aciertos son los que mueven la aguja. Eventos de cola. No te castigues por los errores individuales. Lo que importa es el resultado de toda tu cartera al final del camino. 6. Usa el dinero para ganar control sobre tu tiempo. No hay mayor lujo. La capacidad de hacer lo que quieras,
cuando quieras y con quien quieras es el dividendo más alto que el dinero puede pagar. 7. Sé amable y menos ostentoso. Nadie está tan impresionado con tus posesiones como tú mismo. Si quieres respeto y admiración, los obtendrás más rápido a través de la humildad y la empatía que a través de los caballos de fuerza de un coche. 8. Ahorra simplemente por ahorrar. No necesitas una razón específica como comprar un coche o una casa. Ahorra para lo impredecible, para las sorpresas que la historia no te pudo advertir. Ese efectivo sin meta es tu seguro de libertad. 9. Define el costo de la inversión y estate dispuesto a pagarlo. La volatilidad y la incertidumbre no son multas, son tarifas. Si quieres los beneficios del mercado, tienes que estar dispuesto a pagar el precio emocional de la montaña rusa financiera. Resumen de la conclusión importante. Housel cierra este capítulo recordándonos que cada persona es diferente. No hay una única verdad financiera, sino lo que funciona para ti y te permite tener una vida buena. El éxito financiero no es una ciencia dura, es una habilidad blanda donde el comportamiento importa más que el conocimiento.